Alberto. ¿Sí sabe que la cochinilla? Sí, por supuesto, ya ve que es un insecto que sale en el nopal y que da un colorante, ese rojo que es muy propio de la identidad mexicana. Llegó a Europa en el siglo XVI y causó furor en los textiles, en las telas, en todo eso. Y después, ya en el siglo XIX, pues los pintores como Van Gogh comenzaron a usar el rojo cochinilla, es decir, el rojo mexicano. Platícanos, ¿cómo fue que la cochinilla, el pigmento, causó furor en Europa? Pues bueno, antes de su introducción a Europa, el color rojo había sido uno de los principales colores que ocupaban la nobleza y la realeza en Europa. Ocupaban otro tipo de colorantes para el teñido de sus ropas o para las pinturas, pero era un pigmento muy caro que venía de Oriente. Cuando los españoles llegan a Mesoamérica y ven que este pigmento tiene colores muy ricos, este insecto, la grana cochinilla, y lo empiezan a exportar a Europa, pues se hace el boom, una revolución, porque era muchísimo más fácil de conseguir, a diferencia de los otros pigmentos que ocupaban. O sea que se vuelve como una especie de moda de locura ya por el color, que ahora en la exposición se llama rojo mexicano. Así es, rojo mexicano. Antes había algunas dudas sobre si la grana cochinilla había iniciado su domesticación en Perú, pero al inicio de la exposición tenemos una de las piezas que se descubrió en Morelos, un lienzo de la Cueva del Gallo que data de aproximadamente 300 años antes de Cristo, que tiene grana cochinilla. Entonces con eso pues cubrimos, hacemos hincapié en que la grana cochinilla pues viene de Mesoamérica, de México, y posteriormente pasa a Perú. Le estoy diciendo, Alberto, que esta chica es bien inteligente. Vamos a aprender más sobre el rojo mexicano. ¿Y aquí qué tenemos? Mira, además de la pintura, la grana cochinilla se ocupó en otras partes, como en los textiles, porque pues recordemos que el rojo era uno de los colores más importantes en aquella época. Y bueno, aquí tenemos un textil de Damasco que es muy curioso. Los pintores empezaron a utilizar la grana cochinilla para representar textiles. Los textiles teñidos con cochinilla los representaron en sus pinturas y empezaron obviamente a ocupar cochinilla para representar textiles. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. De este lado tenemos una obra de Zurbarán, La Magdalena Penitente, este artista español también muy importante, y vamos a poder ver cómo en el textil que está cubriendo la mesa, ahí es donde se detectó la grana cochinilla. Pero si comparamos los textiles que tenemos también donde hay grana cochinilla, vemos que se usó tanto en textiles como en pintura para representar los propios textiles. Y en la época novohispana hay pinturas, todo esto donde se ve este tipo de textil. Así es, y no nada más en las pinturas, también en las esculturas, en los estofados, que son estas esculturas que representaban a diferentes personajes religiosos, en cuya ropa también se ocupaba el pigmento rojo para otra vez representar los textiles con los que estaban vestidos estos personajes. Usted no, tío Alberto, vamos a seguir. Sigamos. Qué éxito tiene esta expresión del rojo mexicano. Mira la cantidad de gente. Sí, ha sido la verdad muy gratificante para todos nosotros que la gente venga a ver esta exposición, que se sienta parte de ello, porque al final este insecto tan importante que es la grana cochinilla es parte de nosotros, es mexicano, se sigue cultivando en más de 15 estados de la República Mexicana, y cómo que la gente vea cómo este pequeño insecto revolucionó completamente el arte universal durante estos 3 siglos. La estética, ¿no? Y qué padre que sea en el Palacio de las Bellas Artes. Así es, el Palacio, el primer Museo Nacional de Arte que existió, y bueno, hoy que podemos tener a grandes artistas como Velázquez, como Rubens, como Van Dyck, y como importantes artistas del siglo XIX como Van Gogh, que ahorita vamos a pasar a una de sus obras. ¿Qué estamos viendo? Aquí vamos a ver obra de algunos artistas españoles, ingleses y holandeses. En la parte de atrás tenemos la obra de Velázquez, un retrato del arzobispo Fernando de Valdés. Tenemos también una obra de Van Dyck, este artista flamenco muy importante. Tenemos obra también de Rubens, este pintor también holandés. Mire qué contento se pone el tío Alberto. Velázquez y Rubens a la mano. Sí, está increíble la verdad, y la gente le ha gustado, le da como un valor muchísimo más a la obra de arte, saber cómo es que
este insecto ayudó para darle color a estas obras. Vamos a verlos. Vamos. Mira y hay un Van Gogh. Así es, estamos muy contentos con esta pieza. Esta pieza es la recámara de Van Gogh en Arles, y a pesar de que ya en el siglo XIX se ocuparon surge lo que es la anilina, que es un pigmento ya sintético, los artistas del siglo XIX decidieron seguir utilizando cochinilla, como es el caso de esta pieza, la recámara de Van Gogh en Arles. Y bueno, Van Gogh utiliza justo la cochinilla en las paredes y en los suelos de esta recámara, y es muy interesante porque es una de las piezas que Van Gogh le regala a su hermana y a su madre. La estampa japonesa. Así es, hablando ahorita también de Van Gogh fue uno de los más asiduos a comprar estampas japonesas, y qué curioso, la estampa japonesa también tenía grana cochinilla, y tenemos aquí varios ejemplos del uso de la grana en las estampas japonesas. Y bueno, con esto queremos dar cuenta cómo es que la grana llegó a cualquier rincón del mundo para poder pintar las obras de arte. Con razón, a Van Gogh le gustaba el color que genera ese rojo, la cochinilla, el color grana, miren, en muchos de sus cuadros. Y bueno, pues si no, pues ahí va la oreja para mi amada. Uy, uy, uy. No, ¿a poco está bien bonita esa exposición en el Palacio de las Bellas Artes? El rojo mexicano que hizo y hace furor en el mundo a través de la cochinilla, ese insecto que sale en el nopal. Digo, hay que echarle un ojito, tío Alberto. Está bien bonita y divertida la exposición. Mire, hasta puede estar aquí creyéndome personaje de cuadro de Van Gogh. Ahí, ojitos pajaritos, pero qué bonito es el arte, y más si viene y visita Bellas Artes. Ahí nos vemos, tío Alberto. Yo voy con Elena.